Y en relación con este difícil panorama donde nuestro país está siendo asediado económicamente con las sanciones unilaterales al comercio, así como amenazado en su integridad con la dominación de terroristas a los grupos criminales a los que en su narrativa se subordina el gobierno mexicano, contaremos esta noche con la reflexión del filósofo y analista político Luis Adalberto Mauri, quien agradecemos por aceptar esta entrevista. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Creo que los temas que hoy nos competen son de capital importancia. Yo creo que el punto central remite a no entender este tipo de circunstancias o situaciones como acciones aisladas. Los aranceles no están desconectados del tema del terrorismo, o mejor dicho, del narcotráfico, pero esto está vinculado de manera, digamos, directa y estratégica con el tema del fentanilo, pero también con el tema de la quiebra o de la falta de liquidez por la que atraviesa Estados Unidos. Todo esto hay que entenderlo dentro de un enfoque, digamos, geopolítico, dentro de un enfoque de pérdida de la unipolaridad norteamericana, en donde ya no es la primer potencia económica, ni es la primer potencia militar, aunque es la primer potencia financiera. Entonces, en este orden de ideas, aquí surge una pregunta: ¿cómo entender el tema de estos aranceles? Creo que si uno lo ve simplemente como una cuestión mercantil, es una óptica importante, pero muy limitante. Hay que ver que esta decisión que toma, en este caso, Washington, no es una ocurrencia y no es una medida aislada. Eso tiene que ver con una reconfiguración de la forma de entender a la política exterior norteamericana. Hay un dato que es importante, y cómo se vinculan estas medidas arancelarias con el narcotráfico en México. De acuerdo a cálculos que ha hecho el propio Congreso norteamericano, hace 3 años señalaban que había 500,000 millones de dólares que representaba anualmente el narcotráfico en México. Es decir, la lucha en contra del narcotráfico y ponerle el adjetivo de terrorista hace referencia a un mecanismo que tiene Washington para tratar de recuperar o de apoderarse de ese dinero. Cuando un Estado pierde liquidez, lo único que quiere es recuperar dinero para poder salir de estas situaciones. En ese sentido, la medida arancelaria por la que atraviesa el país, impuesta por Washington, hay que entenderlo en ese contexto. Hay que dar cuenta que hace algunos días, pues, se capturaron o se trasladaron hacia Estados Unidos, digamos, a 29 capos del narcotráfico en México, entre ellos Caro Quintero. Entonces, y resulta que en última instancia, las medidas arancelarias se mantienen. Creo que en ese sentido podemos formular una hipótesis. Esa medida o ese acto que hizo el Estado mexicano fue insuficiente. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta que hay unas medidas de mayor calado que está, digamos, desarrollando el gobierno norteamericano. Y en ese terreno es cuando señalábamos que esta medida arancelaria es en realidad apenas la punta del iceberg. No se puede ver aislada de la materia del narcotráfico, ahora asumida como una conducta terrorista, ¿no? ¿Considera, Adalberto, que esto es el reconocimiento de Estados Unidos de la pérdida de su influencia en otras esferas y que esto es, digamos, una confesión de su declive y tratando de subordinar a México a sus criterios para lo que consideran pues su desarrollo regional? Sí, claro que sí. Tiene que ver con una pérdida de la unipolaridad norteamericana. Desgraciadamente en México y particularmente en Veracruz tenemos una perspectiva bastante reducida de lo que es la geopolítica y de su impacto en el país y particularmente en México. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, un dato que sería importante, ¿no?
Si hace 3 años el Congreso norteamericano señalaba que el narcotráfico en México representaba 500,000 millones de dólares, surge una pregunta: ¿dónde se lava ese dinero? Pues en Estados Unidos, ¿no? Tenemos otro problema, tenemos un tema del fentanilo, ¿no? Entonces, es un problema de orden sanitario, es un problema también de carácter policial, pero todo esto son elementos que se instauran en una pérdida del poder de la hegemonía norteamericana y en una falta de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Que lo que está tratando de hacer Washington en este momento es sacar dinero de donde se pueda. Hay que tomar en cuenta un elemento histórico, saliéndolos relativamente un poquito de contexto. El primer narcoestado fue Inglaterra, con la guerra del opio. Este dato es importante porque si hacemos este símil, tendremos que dar cuenta que el lavado de dinero pues se hace en Estados Unidos. Ni modo que vayan a lavar aquí en México, que ni banca nacional tenemos, aunque existan por ahí algunos bancos nacionales, o que vayan a lavar ese dinero a Brasil o a Guatemala. Indudablemente el lavado de dinero, el blanqueo del mismo, se hace en bancos norteamericanos. Y aquí tenemos que hablar también en gran medida de las filiales de la gigabanca, como puede ser BlackRock, JP Morgan o JP Morgan, como dicen los norteamericanos, y Vanguard, entre otros, ¿no? Entonces creo que este elemento es importante porque las medidas arancelarias, la guerra en contra del narcotráfico, la declaración de terroristas al propio narcotráfico, se instaura en una crisis de liquidez norteamericana y una pérdida de la unipolaridad. Y en este terreno podríamos plantear una pregunta más: ¿qué puede hacer el Estado mexicano o qué pueden hacer estados como México? Creo que es una pregunta bastante compleja en donde tenemos que medir y tenemos que empezar a pensar cómo diversificar el mercado, ¿no? Sería un punto. Y el otro elemento es tomar medidas espejo de una manera sumamente responsable. Así a primera vista, Adalberto, ¿consideras que esto puede resultarle a Estados Unidos para remediar su debacle económica? Yo creo que no del todo, pero recordemos que declararle la guerra al narcotráfico implica movilización de tropas, implica mercancía, y cuando hablamos de mercancía estamos hablando de suministros militares, y recordemos que hay algo que se llama complejo industrial norteamericano, y el complejo industrial norteamericano pues es una industria, y es un mecanismo para hacerse de dinero. Eso no se puede ver aislado del conflicto en Ucrania. Entonces, hay ciertos estudios que por ahí señalan que muchas de las armas que iban para Ucrania terminaron en el mercado negro, y algunas de esas armas que terminaron en el mercado negro, pues ahora los tienen ciertos carteles mexicanos, que no son. No es el mayor representante, no es Caro Quintero. Hay que señalar que Caro Quintero hace referencia al narcotráfico ya en el periodo de Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, en ese terreno, tal vez la ofrenda que hizo el Estado mexicano fue de suyo insuficiente, porque estaban pidiendo en última instancia las cabezas de los narcotraficantes más, pues más recientes y más poderosos, actuales, aunque está por ahí el Mencho, ¿no? Pero no fue suficiente para contener esa medida arancelaria que en última instancia la va a pagar, pues, el consumidor norteamericano. O tal vez los mexicanos cuando vengan esos productos de regreso a nuestro suelo patrio, ¿no? Sabemos que a diferencia de Canadá o China, México pues no puede ponerse a las patadas con Sansón, pero ante la previsión esta de 4 años más de pues estos presiones que tienen a nuestro país como rehén de lo que disponga pues el presidente de Estados Unidos, convendría a México tomar medidas más permanentes o drásticas. Mencionabas que deben ser medidas espejo, sin embargo, pues Trump ha amenazado en un sentido pues que iba a aplicar, a aumentar si se tomaban represalias. ¿Qué es lo que puede hacer nuestro país en este escenario y pues para evitar esta situación que, como decía, de rehén?
Mira, la pregunta es muy importante y es muy, muy inteligente, ¿eh? Y yo creo que hay que ver lo que hizo Rusia. ¿Qué es lo que hizo Rusia con el mercado eh, petrolífero, ¿no? ¿Qué es lo que hizo con el petróleo? Buscar nuevos mercados. Pero nosotros tenemos una peculiaridad. Nosotros estamos integrados a Estados Unidos, económicamente hablando. Ocupando una categoría itamita, nosotros conformamos América del Norte como bloque económico, amén de las cuestiones arancelarias que se están dando. Pero hay un grave problema que ha tenido el país, ¿no? Es cierto, México es ahorita la 12ª economía, Estados Unidos es una potencia nuclear, ¿no? Es una potencia militar en declive, es una potencia económica en declive, y es una potencia financiera en declive, pero en la actualidad el mundo es tripolar, lo conforma Rusia, China y Estados Unidos, no más. La prueba de esto es que los acuerdos para buscar cierta paz en Ucrania se dio entre Estados Unidos y entre Rusia. Europa quedó relegada. Ya dijeron que Canadá se puede conformar el Estado 51 de la Unión Americana y que nos esperaría a nosotros si somos la 12ª economía global, sumamente integrada con Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es ver a la voz de ya la diversificación de los mercados. Cuando yo hablo de medidas de espejo, no es yo te pongo un arancel y te pongo mecánicamente el otro. Tenemos que medir exactamente el tipo de arancel que habría que tasar, ¿no? Que imponer, y habría que ver a qué estado digamos, generar pues un efecto dañino, ¿no? Y esos estados tendrían que ser republicanos. También hay una cuestión que es importante que estaba omitiendo dentro de ese análisis. Hay que dar cuenta que los estados progresistas dentro de ese entorno, pues en la actualidad están quedando fuera. Estoy pensando en la propia Unión Europea y muchos de los estados progresistas que han acuñado la Agenda 2030 y toda la cultura woke, ¿no? Que eso es un rechazo directo no solo de Trump, sino de la propia gigabanca. Y eso también hay que tenerlo en cuenta aquí en México. Creo que esos son elementos que no se pueden soslayar. En efecto, son elementos brutales y cruciales. Yo hablaba ahorita de la Agenda 2030 porque esa agenda es una agenda verde y la agenda que tiene Trump es una agenda petrolera. Entonces no nos extrañe que se quiera para bajar los aranceles o eliminarlos una contraprestación. Y creo que estas 29 personalidades delictivas que se enviaron a territorio norteamericano evidentemente no fueron suficientes. El resultado de esta simulación que mencionas, pues es lo que está pasando en aquellos países, incluyendo a Estados Unidos, con estos regímenes fascistoides. Quería preguntarte en un plano más histórico, ¿esto que está sucediendo es un bache en la relación bilateral o viene a reventar un asunto que había quedado guardado bajo la alfombra entre Estados Unidos y México, reconfigurando definitivamente la relación de poder entre ambos? Mira, yo creo que indudablemente es un quiebre en términos de lo que hoy llamamos TEMEC, ¿no? Otroramente llamado Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero en realidad el problema estructural es que vivimos un nuevo mundo y el mundo de la perspectiva de un mundo neoliberal se desplomó y esa es la agenda que traía el Partido Demócrata. Ahorita es un partido republicano, es un partido que no aboga por la América global, es un partido que aboga por MAGA, o sea, por esta idea de volver a ser grande América, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Pero esa idea es una perspectiva, digamos, republicana, pero más que republicana es eminentemente trompista y va en contra de toda la perspectiva de George Soros, ¿no? De Open Society, de toda la agenda demócrata. Y todos los estados que apoyaron
por ejemplo, a Kamala Harris, pensando en la Unión Europea, son los que quedaron fuera del Olimpo geopolítico. Ahorita tenemos simplemente tres grandes jugadores en el Olimpo geopolítico, tres grandes deidades. Indudablemente Rusia como una potencia militar y una potencia energética, China como una potencia económica y Estados Unidos como una potencia financiera. Indudablemente las tres son potencias militares, las tres son potencias económicas, ¿no? Pero el peso militar estratégico, la primera potencia es Rusia, la segunda potencia vendría siendo Estados Unidos y la tercera China. Pero económicamente hablando sería China y la primera potencia financiera es Estados Unidos. He ahí el problema. Estamos viviendo una reconfiguración de todo el sistema financiero a nivel global. Entonces, hay una perspectiva, digamos, occidental, el SWIFT, esta forma de integración financiera en donde los distintos entes financieros empiezan a articular con su sede en Bruselas, pero tenemos los homólogos, tanto la perspectiva rusa como China. Entonces, y aparte vivimos un mundo de desdolarización, pero hay que pensar que platicó Putin y que platicó Trump, y a lo mejor lo que vamos a ver una desaceleración de la desdolarización, porque no en balde el mercado norteamericano pues es un mercado grandísimo, ¿no? Aún con todo el problema de recesión que tiene. Pero tu pregunta es crucial. ¿Qué vivimos hoy? Un nuevo orden mundial. Y no podemos seguir pensando bajo los esquemas de hace 5 años. Y todavía mucha gente sigue pensando en el viejo modelo de la América global, que ya feneció desde 2020. No lo digo yo, eso lo dijo en el 2020 The Economics, ¿no? Y también ellos dieron muerte a la Agenda 2030, que por cierto, trasnochadamente, en muchas academias todavía la siguen viendo como el gran elemento de desarrollo cultural, civilizatorio, político y económico, cuando en realidad fue un gran negocio de la gigabanca que radica en Wall Street, ¿no? Sí, pues quienes lo impusieron desde Estados Unidos ahora lo están abandonando. Ya para concluir, Adalberto, en tu opinión, ¿tiene el gobierno mexicano la fortaleza para invocar la unidad y mantener la gobernabilidad, así como pues mantener estas inversiones, el atractivo pues como un país en desarrollo económico y hacer frente a este pues neoimperialismo que parece estar surgiendo en esta reconfiguración global? Sí, mira, tu pregunta es muy fina. Vámonos por partes, punto. Cuando estamos hablando de un combate al narcotráfico y verlo como terrorismo, yo daba un dato de hace 3 años en términos del Congreso norteamericano. Estamos hablando de $500 millones anuales que produce el narcotráfico. Pero ¿dónde se lava ese dinero? Pues en Estados Unidos. ¿Con quién se lava? Con empresas. ¿Dónde están las empresas? En México. No podemos entender narcotráfico como, pensando en la película del infierno, como el cochiloco. Tenemos que ver al narcotráfico como empresarios, y en ese conjunto de empresarios va a haber represalias en contra de aquellos empresarios en México que están lavando dinero del narcotráfico, y eso no es una cuestión menor. Insisto, $500 millones. Entonces ese dato es muy, muy importante. Entonces hay una línea que se desprende a partir de las directrices y de las tendencias que está señalando el propio Trump, es la confiscación de recursos. Aquel empresario mexicano, no, que esté en Estados Unidos o que esté en México, pues les van a congelar sus recursos, sus activos, sus cuentas. ¿Y a dónde va a parar eso? Al Tesoro norteamericano. ¿Por qué? Porque tiene un problema de liquidez. De ahí que tu pregunta sea crucialmente importante. Ahora, el otro elemento, ¿el Estado mexicano tiene condiciones para mantener la unidad? Yo creo que sí, pero se requiere mucha estrategia, un nivel de análisis geopolítico y, insisto, hacer medidas estratégicas, ¿no? Medidas de espejo
estratégicas, diversificar el mercado, pero ya nos dimos cuenta que el problema de liquidez que tiene Estados Unidos, estos 500 millones de dólares los quieren a la voz de ya. Ahora que mencionas esto, no puedo dejar de comentar que desde que pues ha salido todo esto, las medidas que puede tomar Estados Unidos en esta nueva estrategia de guerra contra el terrorismo, ya no de combate al crimen organizado, pues podrían incluir estas confiscaciones, ¿no? Y podría ahí estar en riesgo también pues la terminal de Deer Park que compró el sexenio anterior de López Obrador. Es correcto. Y ahí te va otro dato que es muy importante. Muchos políticos en México apoyaron directamente a Kamala Harris, olvidando el legado de Juárez, ¿no? Respeto al derecho ajeno es la paz. O apoyaron a uno o apoyaron a otro. Ese es un elemento importante. Recordemos también el tema de Musk, ¿no? Con su idea de trasladar a Tesla a la zona de Nuevo León, acá por Monterrey, y resulta que a la mera hora los terrenos están muy... no hubo certeza jurídica. Y la pregunta es, ¿tú crees que eso lo va a perdonar el hombre más rico del mundo? Aunque cabe señalar que este hombre, pues, tuvo un conflicto con Slim, y lo primero que hizo Slim es retirar todas sus inversiones de sus empresas. Esas son las medidas que nosotros necesitamos hacer, pero no podemos hacer eso si seguimos simplemente sin diversificar nuestro mercado. Tenemos que diversificar nuestros mercados. Ya el ejemplo lo tenemos en Rusia. Obviamente, nosotros no somos Rusia. No tenemos el parteaguas militar para poderlo defender, ¿no? Ni poder defender la soberanía monetaria o del peso si no hay un parteaguas militar, un paraguas militar, cosa que Estados Unidos sí lo tiene. ¿Qué es evidente esto? Que la moneda, que las finanzas se defiende a partir de la boca de los fusiles. Esa es la verdad. Por eso Estados Unidos es lo que es, porque es una potencia nuclear. No hipersónica, pero sí nuclear. Pues Luis Adalberto Mauri, agradecemos tu análisis y esperamos retomar esta conversación, a lo mejor en mejores términos, veamos qué resuelven los gobiernos para evitar este tipo pues, de presiones por parte del vecino del norte. Pues muchísimas gracias y estoy a la orden. ¿Es cuanto? Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches.